Buenos días a todos. Hoy es martes, por lo cual tenemos nuestra sesión con nuestros amigos inmobiliarios, nuestros amigos de Facebook y de Instagram de Martes con François. Espero que el sonido lo tenéis bien, porque es que estos auriculares pues se me ha quedado sin batería, por lo cual tenemos que hacer así con nuestra voz. Entonces, Martes con François 42. Salut Gérard, salut Wilfried, Coelbenker Paris, Coelbenker Andorra. Pues aquí estamos nuestros amigos y abrazo a todo el mundo que estáis aquí. Hoy hablaremos de nuestro viaje a Nueva York y hablaremos de la vida en nuestra red Coelbenker. Entonces, empezamos por el viaje a Nueva York. Sabéis que hemos estado en Nueva York con Axel, con Lena y con otros representantes de Coelbenker en Europa y en Costa Rica y en otras zonas también del mundo. O sea que éramos unos 8 master franquiciadores ahí en la central de New Jersey en Estados Unidos, donde hemos estado 2 días trabajando el concepto de la franquicia, trabajando con los Estados Unidos un poco, y nos han dado consejos, nuevas herramientas y más formación para que nosotros, master franquiciadores, podamos ser más eficaces en la gestión con nuestros afiliados y para que nuestros afiliados puedan hacer mejor su negocio, ganar más dinero, ser más eficiente, y así todo el mundo gana y que los clientes más contentos. Pues hemos estado 2 días de formación en Estados Unidos y luego yo he ido con mi hija Romina y hemos estado 3 días en Nueva York, visitando Nueva York y mucho shopping con Romina, pues me ha llevado en muchos sitios. Bueno, sino en Nueva York, otra cosa también muy interesante, hemos estado visitando Hudson Yards. Hudson Yards, aquí lo tengo. Es un complejo residencial, nuevo complejo residencial con vistas al Hudson River en la parte oeste de Nueva York, y están desarrollando una nueva ciudad básicamente dentro de Manhattan, con centro comercial, con restaurante. Tenemos los hermanos Adria, que son propietarios de algunos restaurantes ahí. Tenemos a Albert Pérez. Y están desarrollando realmente varios edificios. Tuvimos la suerte de visitar a través de nuestra agencia Corcoran en Nueva York, pues uno de estos edificios donde he hecho un Facebook Live. No sé si me habéis seguido. Y la verdad es que ahí Nueva York es otro mundo. Hemos estado visitando esta torre, básicamente con unas vistas en todo Manhattan, donde se venden piezas, donde se venden los pisos. Se ha empezado la conversación hace 2 años y se ha vendido un 70% del edificio. Y ahí los precios, para tener un poco una idea, salen a partir de 25.000 euros metro cuadrado, y los áticos están a partir de unos 60.000 euros metro cuadrado. Por lo cual os doy un ejemplo: un piso de 2 habitaciones de 130 metros, 2 habitaciones 130 metros es cómodo, pues sale a partir de 4.300.000, y los áticos el ático más grande de 470 metros lo tenemos en 32 millones. Esto con gastos de comunidad para el pequeño piso de 130 metros de unos 3.500 euros al mes. Pues esto, pero con unas vistas y luego con un tipo de servicio y un tipo y zonas comunes, con bodega, con oficina, con coworking, con piscina interior, gimnasio. O sea que realmente algo excepcional, muy lejos de lo que aquí en España, en Barcelona, en Madrid, pues conocemos. Pero Nueva York es Nueva York, New York, New York. Bueno, aquí está con el tema de Nueva York, el tema de viaje. Luego me gustaría dar la enhorabuena y felicidades a Cristian Aguilar, aquí nuestro director de expansión, porque ha sido para nosotros a nivel de negocio de Coelbenker
la filial Master Franquicia, un mes muy interesante donde se han incorporado 2 nuevas oficinas Coldwell Banker dentro de nuestra red, una en Coldwell Banker en Girona. Entonces, un gran saludo a Alfonso García, el propietario de Casa Alfonso, que también es socio en la agencia Coldwell Banker Girona. Gracias, Alfonso, por confiar en nosotros. Alfonso y su equipo pues vienen de otra marca inmobiliaria y han decidido hacer el pase calitativo y se han unido a Coldwell Banker. Entonces realmente vais a ver la diferencia, os vais a sentir en casa. Y pues Jordi, porque Jordi también será un nuevo componente, Jordi de Playa de Aro, va a ser un componente también de esta oficina en Coldwell Banker Girona, pues entonces va a ser un super equipo y nosotros dentro de la central estamos muy ilusionados con vuestra incorporación. Y ahora quiero decir que en la Costa Brava sumamos ya 3 oficinas Coldwell Banker, Girona, Begur y Playa de Aro. Pues muy contento con esta nueva incorporación, enhorabuena Cristian. Y luego la segunda incorporación que hemos tenido dentro de nuestra red, y es una ciudad que me encanta que estemos en Sant Cugat, volvemos a tener presencia en Sant Cugat. Entonces, muchísimas gracias por la fuerza a Borja y su equipo. No voy a decir el nombre porque todavía Borja no lo ha comunicado 100% con su equipo, por lo cual tengo que guardar un poco el secreto. Pero bueno, congratulations a estas 2 nuevas incorporaciones dentro de nuestra red Coldwell Banker y seguimos creciendo gracias a todos vosotros. Pues aquí está también una nueva incorporación aquí en Coldwell Banker en la parte inversión Coldwell Banker comercial. Hemos incorporado a Enrique Mención dentro de nuestro equipo. Enrique Mención, que es un exdirector comercial de Jones Lang LaSalle, que nos viene a hacer junta con nosotros y estamos encantados con esta nueva incorporación. Bueno, pues yo creo que no me he quedado nada. Un fuerte abrazo a todos. Martes con François 42 se acaba. Gracias a los que me han seguido hasta el final. Y pues nos vemos muy pronto en otra sesión de Martes con François. Hasta muy pronto.